Qué bueno es estar con ustedes nuevamente y que poder juntos reflexionar en la palabra del Señor. Es un gozo maravilloso el que el Señor da cuando la palabra del Señor está llegando a nuestros corazones. Quiero que en esta hora podamos leer una porción de la palabra que tiene un mensaje muy lindo en Primera Pedro capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Ahí vamos a leer la palabra del Señor y ya luego de la lectura yo le doy el tema del mensaje de esta hora. Dice la palabra de Dios en Primera Pedro 1:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué palabra más maravillosa la que el apóstol Pedro nos habla. Qué palabra más linda la que el apóstol Pedro está transmitiendo para con nuestras vidas. Qué lindo es ver esa porción, y de esa porción yo quiero compartir con ustedes el tema: la perfección del Hijo de Dios. La perfección del Hijo de Dios. Qué maravilloso es saber que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, eso lo dice Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay promesa de perfección de parte del Señor para nosotros, y por eso podemos ver acá el proceso de perfeccionamiento en el Señor. Y por eso ya en el penúltimo versículo que leíamos quiero tomarlo a manera introductoria, cuando en el versículo 10, el versículo 10, Él dice: mas el Dios de toda gracia. Cuando nos habla del Dios de toda gracia, es que el Señor no va a permitir nunca cosas que no podamos sobrellevarlas. El Señor no va a permitir jamás pesos que no vamos a poder sobrellevarlos. El Señor no te va a hacer llevar cosas que tú no vas a poder sobrellevar. Él no va a permitir algo que tú no logres dominar de ninguna manera. El Dios de toda gracia es el Dios de amor. El Dios de toda gracia es el Dios de misericordia. El Dios de toda gracia es el Dios que está dispuesto a sostenernos en los momentos difíciles, que nos llamó, dice, que nos llamó a su gloria eterna. O sea que Él es el Dios de gracia, que no va a permitir nada más allá de lo que tú puedas soportar, pero que también te ha llamado. Y si Él nos ha llamado, nos va a fortalecer. Si Él nos ha llamado, una obra hará en nuestras vidas. Si Él nos ha llamado, hará una obra perfeccionadora en nuestras vidas, que nos llamó de su gloria eterna, dice, en Jesucristo. ¿En quién hemos sido llamados? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién hemos sido llamados? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Para la gloria de quién hemos sido llamados? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él tiene planes, propósitos, proyecciones para nuestras vidas. Y Él dice: después de que hayáis padecido. Pareciera que el padecimiento es parte de la prueba. Pareciera que el padecimiento es parte de la prueba que el Señor permite, a través del cual Él nos perfecciona. Y por eso el apóstol Pedro dice: Él mismo os perfeccione. La palabra perfeccionar viene de un trasfondo griego que tiene que ver con afinar aquellos detalles que no están afinados. En las grandes, bueno, no solo en las grandes, hasta en las pequeñas construcciones, las partes que a veces son más delicaditas son los afinados.
lo que se le llama los detalles, cuando ya se han levantado paredes, se han puesto techos, se han puesto pisos, pero se comienzan a los detalles, lo que le llaman los arquitectos el perfeccionamiento de la casa. Pues el Señor trabaja con nosotros también para perfeccionarnos, para que cada día podamos ser mejor, para que podamos nosotros estar firmes en Él. Por eso dice el mismo, os perfeccione, y luego dice, afirme, porque el perfeccionamiento que el Señor hace en nosotros, lo que hace es afirmarnos en las cosas de Dios. ¿Y qué es afirmarnos? Colocarnos de manera tan fuerte que nada ni nadie nos pueda mover. Afirmarnos tan fuerte que nada ni nadie nos pueda mover. Y qué maravilloso es que como hijos de Dios estemos afirmados en Jesucristo, que como hijos de Dios estemos asegurados en el Señor, como árboles fuertes que nadie nos mueva, como árboles fuertes que nadie nos haga a un lado, sino que nos mantengamos firmes. Pero también dice, os fortalezca, porque Él no solo viene a perfeccionar, no solo viene a afirmar, sino que también viene a fortalecer, a dar esa fuerza para que nada nos mueva. Y luego dicen en cuarto lugar, y establezca. Miren lo que dice en cuarto lugar, y establezca. Establezca es que nos coloca en un lugar en el cual nadie nos ha de mover. A eso nos llama el Señor, mis amados. A eso nos llama el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere perfeccionarnos, quiere afirmarnos, quiere fortalecernos y quiere establecernos. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él, para que todo lo que nosotros hagamos, la gloria sea para Él. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, como lo dice la palabra. Amén. Pero ¿qué necesitamos para que todo ese proceso se dé sin ningún estorbo? Y ahí está la pregunta clave en esta tarde, en esta hora, perdón. ¿Qué necesitamos en este momento donde usted está, donde usted se encuentre, verdad? La hora en que usted se encuentre en este momento, usted pueda preguntarse, ¿qué necesito yo para que el Señor me perfeccione? ¿Qué necesito yo para que el Señor me afirme? ¿Qué necesito yo para que el Señor me fortalezca y me establezca? Donde sea que tú te encuentres, la hora que fuera este momento, yo te digo algo, la palabra nos da parámetros para que podamos ser perfeccionados en el Señor. Y por lo menos son 4 verdades que el Señor nos comparte, que de manera rápida yo quiero dejarlo en sus corazones. En primer lugar, hay que humillarnos delante de la presencia del Señor. Hay que ser humildes delante de la presencia del Señor. La soberbia no le agrada al Señor. El orgullo no le agrada al Señor. La vanagloria no le agrada al Señor. La palabra dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. La palabra dice que la gracia de Dios viene sobre aquellos que nos humillamos delante de Él. Por eso es que Pedro está recomendando a la iglesia y diciéndole a la iglesia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que no caigamos, para que no nos apartemos. Por eso, ¿qué hago para entrar en el proceso perfeccionador de Dios, afirmador de Dios, fortalecedor de Dios y establecedor del Señor? Humillarme delante de la presencia del Señor, tomar una actitud humilde. Acuérdese, no se vaya a olvidar de eso. Humildad es la primera verdad. En segundo lugar, hemos de aprender a echar nuestras cargas delante del Señor. Hay que aprender a reposar en Él. Hay que aprender a descansar en Él. Hay que aprender a echarle nuestras cargas a Él. Hay que aprender a esperar en el Señor. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero ¿qué es lo que te está aconsejando? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uy, qué palabra más cariñosa esa. Qué palabra más tierna, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es cierto, he podido verlo a través de los años, cómo Dios ha cuidado mi vida. Antes yo decía, Dios me ha cuidado 43 años, ¿verdad? Decía, o 30 y tantos años. Pero de pronto dije, es que no me ha cuidado solo los años en que llevo de ser cristiano. Me ha cuidado desde el vientre de mi madre, y me lo ha demostrado, que desde el vientre de mi madre me ha cuidado. Nací, me ha cuidado, fui avanzando en la vida y me ha cuidado. La mano del Señor ha estado con nosotros, guardándonos
y por eso dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que es bien importante que usted y yo sepamos que para entrar en el proceso perfeccionador de Dios, en ese proceso afirmador de Dios, fortalecedor de Dios y que no se establece, hay que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra ansiedad es inquietud que nos quita la paz y la tranquilidad. Ansiedad tiene que ver con un estado nervioso en el cual se te quita la paz, la tranquilidad por una preocupación que tú cargas. Te preocupa quizás lo económico, te preocupa quizás lo familiar, te preocupa quizás el estudio, te preocupa quizás la relación con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, la relación laboral, la relación de estudio, académica. Hay algo que quiere quitarte la paz y la tranquilidad. Algo hay que quiere alborotarte, inquietarte y provocar en ti ansiedad. La ansiedad es el estado nervioso de intranquilidad y que no tiene reposo, que no tiene paz y que te lleva a inquietarte frente a las cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Pastor, pero ¿cómo puedo echar mi ansiedad sobre el Señor? Orando, mis amados. La oración oxigena el alma. La oración nos ayuda a oxigenar el alma. La oración nos ayuda a hablar con el Señor. Habla con Dios y dile: Señor, esta situación me está quitando la paz y la tranquilidad. Habla con Dios y dile: Señor, ya no tengo paz, no tengo tranquilidad, me está costando dormir, me está costando descansar, porque esto está abarcando demasiado espacio en mi mente, está quitándome espacio en mi corazón, está llevándome a esa inquietud en la cual no sé qué hacer, qué decir, dónde ir, cómo iré a salir. Pues estás en esa batalla. Aprendamos a llevarlo delante del Señor. Por eso el Señor Jesucristo enseñó a sus seguidores y dijo: por nada estáis afanosos. Bueno, Pablo, por nada estáis afanosos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana. El afán y la ansiedad van de la mano. No os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de beber. Si Dios cuida de las aves, cuánto más cuidará también de ti. Él está hablando de que va a cuidar de nosotros en cualquier momento. Por eso yo le quiero motivar. En segundo lugar, aprendamos a echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Aprendamos a descansar en el Señor. Hay algo que te está quitando la paz y la tranquilidad. Hay algo que está quitándote el reposo en tu alma. Hay algo que te hace estar sintiéndote intranquilo o intranquila. Llévalo delante de la presencia de Dios. Ora con mucha fe delante de Dios y recibe la bendición del Señor. En tercer lugar, sobriedad y vigilancia espiritual. Oiga, sobriedad y vigilancia espiritual. La palabra sobriedad es lo contrario de ebriedad. La persona ebria no tiene dominio. La persona ebria no tiene control. La persona ebria pierde el sentido. La persona ebria pierde el equilibrio. Pero ¿qué pasa con el que es sobrio? El que es sobrio es aquel que tiene dominio propio. El que es sobrio es aquel que tiene entendimiento de lo que está sucediendo. El que tiene dominio en la situación. El que pide a Dios de su ayuda. Y por eso dice Pedro en el versículo 8: sed sobrios, sed sobrios. Y si te das cuenta, el verbo que está ocupando al iniciar el versículo es un verbo continuo, donde te dice sed. O sea, te está hablando de una práctica continua, te está hablando de una práctica diaria, te está hablando de algo que continuamente tú debes de irlo poniendo por obra en tu vida. Sed sobrios y velad, velad. El velad es la vigilancia espiritual. Y dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resístelo. Qué lindo es que la palabra nos llama a la sobriedad y la vigilancia espiritual. No nos descuidemos. Cuando la Biblia habla de la vigilancia espiritual, está hablando de no descuidarnos en la vida espiritual. Diariamente hay que estar orando, diariamente hay que estar alabando al Señor.
Diariamente hay que estar leyendo la palabra y dejando dirigirnos por la palabra del Señor, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Diariamente hay que estar velando en oración, velando en la palabra, velando en servir a Dios, velando en congregarnos, vigilando nuestra vida espiritual, porque también el diablo, cual adversario, anda detrás, dice, alrededor, buscando a quien devorar. ¿Sabe qué es lo lindo? Llega hasta donde Dios le da permiso. Si Dios no le da permiso, no avanza, solo ruge. Por eso dice la palabra: alrededor, buscando a quien devorar, como león rugiente. Él hace ruido y le fascina hacer ruido que dé miedo al corazón. Pues no tengan miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y en cuarto y último lugar, para poder ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, que dice: firmes en la fe. Firmes en la fe. No te muevas de tu fe. Mantén firme tu vida de fe. Firmes en la fe. ¿Qué dice el versículo 9? Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmeza en la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe los antiguos encontraron buen testimonio delante de Dios. Por la fe los antiguos agradaron a Dios. ¿Y a qué somos llamados nosotros? A fortalecer nuestra fe, a estar firmes en la fe. Firmeza en la fe es que nadie me mueva de mi manera de pensar, nadie me mueva de lo que yo creo en el Señor, nadie me mueva de mis convicciones, nadie me mueva de la esperanza bienaventurada que hay en mi vida, nadie me mueva de lo que yo estoy creyendo en cada momento, a cada hora y en cada lugar. Por eso, mis amados y amadas, en esta hora yo le quiero motivar a la firmeza en la fe. Yo le quiero motivar a que la fe hay que alimentarla diariamente. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cada vez que tú oyes la palabra, la fe crece. Cada vez que tú lees la palabra, la fe crece. Cada vez que tú crees a la palabra, la fe crece. Cada vez que la palabra de Dios entra a tu corazón, tu fe crece, tu fe se fortalece. Y cuando tú estás firme en la fe, nada te ha de mover de la presencia del Señor. Por lo tanto, mis amados, concluyo diciendo lo siguiente: para que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, necesitamos 4 verdades fundamentales en nuestras vidas. En primer lugar, humildad y desechar la soberbia. En segundo lugar, reposar, aprender a reposar delante de la presencia de Dios, echando toda nuestra ansiedad delante de Él. En tercer lugar, sobriedad y vigilancia, no descuidarnos espiritualmente. Y en tercer lugar, resistencia firme en la fe. Conclusión, resultados, el perfeccionamiento del Señor. Efectos de todas estas decisiones: Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a establecer. Para usted, mi hermano, que tiene temor de apartarse de los caminos del Señor, esta palabra es buenísima. Para usted, mi hermano, mi hermana, que tiene temor, tiene miedo de apartarse de los caminos del Señor, esta palabra es buenísima, es extraordinaria. Y para usted, mi amigo, que ha estado oyendo la palabra de Dios, esta palabra viene a darle directrices para que usted pueda también ser parte del perfeccionamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, a mantenernos firmes en la fe. Mi hermano y mi hermana, a cultivar la fe, a ser sobrios, a velar, a echar nuestras ansiedades sobre el Señor, a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y a permitir que su perfeccionamiento se dé en nuestras vidas. Y para mis amigos, quizás se estarán preguntando, quizá usted se preguntará: ¿cómo puedo ser yo parte de ese proceso? Entregándole tu corazón al Señor Jesucristo, reconociéndolo como tu Señor y Salvador personal, vas a encontrar el perfeccionamiento,
encontrarás la afirmación de parte de Él, la fortaleza y el establecimiento en Él. Recíbelo y vas a encontrar esa paz. Y no te quedes hasta ahí, sigue oyendo la palabra, busca congregarte, busca fortalecerte en el Señor y que Dios te llene de una bendición extraordinaria. Dios les bendiga.